trabajo yo hago una propuesta teórica que busca un punto de encuentro entre dos enfoques que están, digamos, en debate en las ciencias sociales mexicanas, sobre todo entre los especialistas que pretenden, pues, analizar, que están estudiando los fenómenos de delincuencia organizada y su relación irregular con el Estado. Yo había escrito un libro previo sobre Tamaulipas. Entonces, las referencias que habría sobre actores de Nuevo León pues eran muchas, eran múltiples. Entonces, ahí un interés fundamental pues, fue ver pues, cómo se continuaba la operación de estos actores que yo había ubicado inicialmente en Tamaulipas y cuáles eran las contrapartes que había en Nuevo León. Y en principio, pues la pregunta fue, ¿por qué Nuevo León? Si en principio, pues uno asume que Nuevo León pues, es una entidad de gran desarrollo económico que difícilmente uno pensaría que tendría actores que estuvieran en necesidad de involucrarse en este tipo de actividades, ¿no? Y lo increíble, pues, es que no, o sea, que siempre a lo largo de la historia contemporánea, pues, ha sido un binomio inseparable. No necesariamente en todas las experiencias ya históricas, concretas, pues esta idea del Estado como un garante del bien público realmente existe. En algunos casos, pues ante todo, este tipo de actores que estuvieron vinculados a procesos de formación de Estado, pues buscan consolidar sus propios intereses, protegerlos, darles garantías y aplicar pues otro tipo de intereses más extractivos hacia el resto de la población. Entonces, lo que yo estoy definiendo como redes de poder hegemónicas son justamente este tipo de actores que ligados a procesos o a momentos históricos de amplia redistribución de recursos sociales disponibles, económicos, políticos, pues logran de alguna forma configurar los circuitos institucionales que están generándose por parte del Estado a favor de sus propios intereses y de sus propios asociados, y algunas veces estos intereses pues no solamente son intereses legales, sino también ilegales. ¿Qué hallazgos informativos fueron los que más te impactaron y por qué, Carlos? Por la presencia de actores políticos de primer nivel, porque lejos de pues, el imaginario usual que se da en la perspectiva oficial, que nos habla siempre de actores institucionales que en todo momento están interesados en combatir la delincuencia, en hacer cumplir el Estado de Derecho, pues lo que vemos por el contrario, pues es una imbricación, una simbiosis, pues muy añeja, ¿no? Que arranca en el caso mexicano prácticamente desde los tiempos de la posrevolución y se extiende pues hasta la etapa más cercana de nuestros años. Y al mismo tiempo, pues ver también un poco cómo, sin generalizar, por supuesto, porque no es una generalización, yo no estoy diciendo que todo el empresariado esté, digamos, en este tipo de actividades, no, pero al mismo tiempo ver que algunos actores sí de orden empresarial, que uno pensaría pues que no tienen ninguna necesidad de estar involucrados en este tipo de actividades, pues de acuerdo con la información que aparece en fondos documentales como los de la Dirección Federal de Seguridad, con evidencia de las propias noticias que aparecen en las notas de prensa de la época, pues aparecen vinculados en contrabandos. Entonces, justamente, pues esta imagen en la cual se combinan actividades legales con actividades ilegales, que no son solamente actividades económicas marginales, sino que se trata también de algunos, digamos, personajes de prestancia, pues implica también, digamos, un tipo de sorpresa significativa en la medida que, pues, uno de los elementos fundamentales que en la etapa contemporánea se asume como necesaria para desarticular las redes de crimen organizado y para buscar garantizar mejores condiciones de gobernabilidad, pues es la incorporación de la sociedad civil. Y cuando algunos actores significativos de la sociedad civil pues muestran este tipo de perfil, pues no deja de resultar una paradoja preocupante para el caso mexicano. Es que es muy difícil suponer que para el nivel de información que tiene un presidente de la República, pues no tuviera conocimiento de los casos. Esto no significa necesariamente que hubiera un involucramiento directo, aunque en algunos casos, pues circuitos cercanos a las propias familias presidenciales o directamente de las propias familias presidenciales, pues parecen evidenciar, de acuerdo con esa información, que hubiera algún tipo de vínculos semejantes.
cuando uno va viendo, digamos, la cantidad de actores que están formando parte de estas redes, pues es muchísimo más amplia, ¿no? Son macro redes de actores en realidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, de los personajes de relevancia que yo pude haber detectado en esta investigación, pues eran alrededor de, bueno, fueron 876 actores. Perduran en el paso del tiempo, por una parte, la posibilidad de que quien está ocupando una posición de influencia y que tiene este tipo de relaciones, este tipo de intereses, pues puede nombrar subordinados que estén garantizando esos mismos intereses, no en todos y cada uno de los rincones de las instituciones, eso tampoco hay que verlo así, pero sí puede nombrar a personajes en posiciones clave. Y es ahí, digamos, como se muestra esa continuidad de protección, porque ya conforme van escalando de posiciones de jerarquía institucional, de poder, este tipo de actores que fueron formados bajo esa tutela, bajo ese tipo de patronazgo, porque pues en ello también hay un mecanismo también de clientelismo por parte de los actores políticos, pues van a ser los garantes a futuro de esos mismos intereses o de intereses semejantes, aunque cambien de operadores delictivos, esencialmente pues siguen enriqueciendo de actividades ilícitas, por los vínculos de relaciones sociales, los vínculos de parentesco, cuando además confluyen, por ejemplo, en actividades económicas a través de consejos de administración, cuando esos consejos de administración pertenecen a empresas que de manera frecuente aparecen ligadas a actividades delictivas, pues, y que su misma reiteración demuestra que no se están tomando las medidas necesarias por parte de esas empresas para evitar su comisión, pues nos habla entonces de dos posibles escenarios. Uno es negligencia y el otro pues es participación en el ilícito. Uno de los puntos que yo consideraría muy necesarios es buscar esquemas de coordinación mucho más consistentes. Y por esquemas de coordinación, pues no me refiero solamente a las reuniones periódicas que puedan tener titulares de dependencias o que puedan tener pues, comisionados a asistir a estas reuniones de coordinación. Yo me estoy refiriendo más a una coordinación operativa con una lógica pues, como de grupos de tarea. Esto ha funcionado en otros países. Tú tienes digamos, la disposición de formar un grupo de tarea enfocado a desarticular una red criminal regional, por ejemplo, ¿no? Entonces, los órganos de inteligencia tienen una representación ahí para que esté, digamos, una persona o dos personas de ellos directamente trabajando en ese grupo y que es capaz de, digamos, jalar los recursos, la información de su dependencia que hay al respecto y ponerlos directamente en marcha para esa investigación. Lo mismo sucede con inteligencia militar, lo mismo sucede con inteligencia naval, lo mismo sucede con alguien que pueda ser parte también de la unidad de inteligencia financiera, lo mismo sucede con alguien que sea, digamos, de la fiscalía, porque pues el propósito fundamental de esto es, de este tipo de investigación, pues es, cuando se trata ya de una actividad gubernamental, pues es evidentemente pues lograr la aplicación del derecho, ¿no? Que tenga que ver también con la posibilidad de rastrear de manera directa, inmediata y cooperación los recursos de estas organizaciones, pues para congelarlos de tal suerte pues que no permitan, digamos, que sigan utilizándolos para salir avante, para seguir comprando funcionarios, para seguir comprando armas, para seguir todo lo que hacen, ¿no? ¿Dónde se va a presentar más este libro y dónde lo puede conseguir la gente interesada, Carlos? Se puede conseguir directamente en el CIESAS, que son las iniciales, ¿no? Las siglas del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social. Ahí en la página web hay un apartado que dice librería y ahí pues se puede ver de hacer la compra para obtenerlo en su versión electrónica. Para obtenerlo en versión impresa, se puede escribir al correo que es ventas@ciesas.edu.mx. Ahorita por situación de la pandemia, pues la librería de nuestra institución pues está cerrada, pero si se escribe ahí también se puede hacer la solicitud de la compra, a realizar, digamos, los depósitos, está bastante accesible en realidad, digamos, los datos que se tengan que dar, y pues el envío es gratuito, ¿no? A toda la República.